Capítulo 3. El examen de ingreso terrenos de la UA, área de simulación de la ciudad. Ah. Buena ventaja, dijo Izuku, mirando hacia atrás y viendo cómo la multitud se alejaba. Pero al final nos alcanzarán. Observó a Ida corriendo delante del grupo antes de mirar hacia adelante. Será un caos competir por puntos en un grupo tan grande. Dibujó varios robots a lo lejos. Si es así, su entusiasmo se intensificó. Tendré que encontrar a mi grupo de robots para destrozarlos. Y salió disparado. Al acercarse a la intersección, los robots lo detectaron y sus ojos brillaron en rojo. ¡Ataquen! Los robots de un punto del grupo cargaron con su movilidad, seguidos de cerca por los más grandes. Izuku sonrió al verlos y comenzó a esquivar los puñetazos de los de un punto mientras los pasaba. Lo siento, chicos. Saltó por encima del ataque de cola metálica de uno de los de 2 puntos. Pero no me interesa jugar con ninguno de ustedes. Rodó por el suelo y se levantó. Una sombra se cernía sobre él. Al volverse, vio un enorme 3-pointer que lo miraba fijamente con la pata levantada. Termina. Gritó. Bajó la pata con un rugido digital. Pero Izuku ya se había alejado riendo. Sé que están ansiosos, pero no soy yo quien les debería preocupar. Saltó de nuevo para alejarse del grupo. No deberían tardar en llegar, así que los dejo solos, añadió antes de salir corriendo hacia otro lugar justo cuando estaban a punto de perseguirlo. Con su atención puesta en mí, les daré a los demás la oportunidad de sorprenderlos. Los robots lo observaron marcharse antes de que un robot de un punto se percatara del grupo de examinados que corrían hacia ellos. Objetivos en camino. Su grito hizo que los demás se giraran y también se centraran en el grupo. ¡Ataquen! El robot de un punto lideró la carga. Cuando se acercaron, la primera adolescente con la que se encontraron fue Ida, que saltó hacia ellos y le arrancó la cabeza de una patada al robot líder. Al comenzar la pelea, Izuku sonrió satisfecho con el éxito de su plan, pero sus dientes se tensaron al divisar otro gran grupo de robots más adelante. ¡Por fin! Exclamó, liberando el 5% de su OFA antes de saltar. Es hora de la acción. El jugador de 2 puntos tuvo tiempo de levantar la vista antes de recibir un puñetazo en la cara. Izuku cayó de pie y sonrió. ¿Sigues de pie? El robot giró la cabeza temblorosamente hacia él. Tenía el rostro abollado y un ojo colgando de la órbita, echando chispas. De destruir. Alzó su cola metálica y se abalanzó sobre el adolescente. Pero Izuku fue más rápido y esquivó el apéndice, clavándolo en el suelo, antes de asestarle un puñetazo devastador entre una de sus articulaciones, partiéndolo por la mitad. Buen intento. Exclamó, saltando hacia atrás mientras el robot intentaba patearlo con un rugido digital. Una vez que recuperó el equilibrio, desvió la mirada de izquierda a derecha mientras 5 robots de un punto se abalanzaban sobre él. Cuando uno se le acercó por detrás con el puño en alto, Izuku le propinó un potente codazo. Mientras el robot salía volando hacia atrás con el pecho aplastado, Izuku esquivó un puñetazo de otro 1-pointer y le agarró el brazo antes de propinarle un rápido golpe en el costado del torso del robot, abollándolo gravemente. Luego cambió de posición antes de lanzar el robot, que ahora chispeaba, contra otro que lo atacaba, destruyéndolos a ambos al instante. Ya van 3, murmuró antes de esquivar instintivamente otro puñetazo y realizar una rápida zancadilla, derribando al robot de un punto y rematándolo con un potente puñetazo que le aplastó la cabeza y dejó una marca en el suelo. Ahora 4. Izuku se levantó y miró fijamente al último Pokémon de un punto mientras este se abalanzaba sobre él. El movimiento le provocó una sonrisa maliciosa mientras corría dejando una estela de chispas. Cuando se acercaron, se agachó y le aplicó una llave de lucha libre, dañando el torso del robot al levantarlo y estamparlo contra el suelo, agrietando la superficie. 5. Jadeó y se puso de pie, mirando al robot chispeante antes de que se desvaneciera. Siempre quise hacer eso. Soltó una risita y se sacudió el polvo mientras desactivaba OFA. Se oyó un alboroto a sus espaldas. Al volverse, vio el mismo 2 puntos dañado, solo que esta vez reaparecía en forma de un par de triples y 2 puntos.
Destruir. Gritaron al unísono mientras marchaban hacia él. La escena le provocó una risita de emoción. Ahora sacan los juguetes grandes, ¿eh? Naturalmente, no obtuvo respuesta mientras seguían avanzando hacia él. Bueno, en ese caso, sus ojos y dientes se afilaron mientras cargaba el 5% del OFA. Mejor hago lo mismo. En un instante, se transformó en un enorme kaiju con una masa con púas y una garra en la mano derecha, mientras que la izquierda era una gran hacha. También lucía una espada en la cabeza y una enorme fosa nasal. Esta forma se llama Baraba. Una poderosa transformación que perteneció ahora a Midoriya, una heroína que luchó por la paz durante un año antes de retirarse debido a una lesión que puso fin a su carrera, causada por una emboscada durante una misión de rescate. Una lesión que le provocó complicaciones de salud que finalmente le costaron la vida. Y aunque las circunstancias del ataque eran un misterio debido a lo rápido que sucedió, según ella, su tiempo como heroína le proporcionó a Izuku mucho material para acceder y usar la transformación. En cuanto a la transformación en sí, si bien no era la más rápida, presentaba una gran defensa y muchas capacidades ofensivas. La repentina aparición de la bestia hizo que los robots detuvieran su avance. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku entre risas, golpeando el suelo con la cola. No se acobarden ahora. Se puso en guardia. Esto es solo el comienzo. Ultraman F3 Host, tema de lucha de Ultraman Ace, reproduce. Entre chispas, apuntó con su masa hacia adelante. Cadena terrible. Su gancho, con una cadena aferrada, salió disparado a gran velocidad y atravesó la cabeza del 2, Pointer herido, provocando que chispeara violentamente. Luego, retiró el brazo, arrancando la cabeza de un mordisco al tiempo que el gancho regresaba. Mientras el robot sin cabeza se estremecía antes de desconectarse, los demás robots lo apartaron de un golpe y cargaron contra Izuku, quien recuperó su gancho antes de lanzar la cabeza contra un triple. Este último retrocedió tambaleándose por el fuerte impacto en el hombro antes de apuntar con sus armas montadas. Los ojos del adolescente brillaron al ver esto. Misiles de la muerte. Rugió mientras 4 explosivos salían disparados de su nariz y volaban hacia el robot como misiles. El triple pointer fue volado con explosivos antes incluso de poder disparar, perdiendo tanto sus armas como su cabeza antes de caer al suelo convertido en un montón de chatarra. Izuku centró entonces su atención en un 2, pointer que se acercaba a toda velocidad y saltó hacia él. Tras aterrizar junto a él con un fuerte golpe, el robot atacó con la cola. Pero el usuario del kaiju apartó la cola de un hachazo y golpeó repetidamente el cuerpo del robot con su masa, abollándolo gravemente y abriendo un agujero que esparcía trozos de metal con cada golpe. El 2, Pointer dejó escapar un rugido digital por el daño, mientras sus patas amenazaban con ceder ante el intenso ataque. Luego apuntó con la cola antes de desconectarse cuando el gancho de Izuku le atravesó la barbilla y la cabeza. Tras recuperar su gancho, Izuku se apartó del robot chispeante mientras este se derrumbaba y explotaba detrás de él para enfrentarse a otros 2-3 pointers que dispararon sus armas, revelando que se trataba de redes de captura. El adolescente respiró hondo antes de lanzar una potente llamarada por la nariz que incineró al instante las redes antes de que pudieran acercarse. «Tendréis que esforzaros más si queréis derrotarme», exclamó, exhalando humo por la nariz y la boca con un gruñido. En respuesta, los robots simplemente dispararon otra ronda de redes que Izuku volvió a quemar antes de disparar múltiples misiles desde su nariz. «Basta», rugió. El ataque cumplió su cometido. Los robots fueron superados por la andanada y explotaron a causa de los daños antes de que sus restos cayeran al suelo. Izuku sonrió antes de que una sombra se cerniera sobre él. Al levantar la vista vio a un 2, pointer que caía hacia él, habiendo saltado desde algún lugar para emboscarlo. En lugar de moverse, se quedó en el mismo sitio y levantó las manos, atrapando al robot y dañando la parte inferior con las puntas afiladas de sus manos antes de estrellarlo contra el suelo sobre su lado izquierdo, rompiéndole también las piernas de ese lado. El robot dañado apenas pudo girar la cabeza temblorosamente antes de ser aplastado por el pie de Izuku. El adolescente dejó escapar un rugido y avanzó, justo cuando oyó algo caer al suelo cerca de él.
Al mirar hacia abajo, vio una sustancia pegajosa parecida a la espuma. ¿Eh? Levantó la vista hacia donde provenían los ruidos mecánicos y vio 3 máquinas de triples. Una de ellas tenía el cañón humeante. Parece que no todos son canastas, pensó antes de que apuntaran. Mejor me ocupo de ellos rápido. Exclamó, disparando de nuevo proyectiles explosivos mientras los robots respondían al fuego. Ambos ataques se cruzaron, provocando explosiones en algunos de ellos. La ráfaga de Izuku logró destruir 2 robots, dañando gravemente a otro. El joven, por su parte, esquivó algunos proyectiles e instintivamente golpeó uno con la mano que empuñaba el hacha, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Mierda. Hizo una mueca al ver el bulto pegajoso en su arma. Esto va a ser un problema en combate. Pensó en rasparlo contra uno de los robots destruidos, pero enseguida lo descartó, suponiendo que acabaría con un robot atascado en la mano. Izuku buscó una solución alternativa con la mirada antes de fijarse en el tirador de 3 puntos, gravemente dañado, que apuntaba con su arma restante. Ni hablar. Exclamó, disparando rápidamente su gancho. El gancho dio en el blanco directamente en la cabeza, provocando que chispeara violentamente y se convulsionara antes de disparar su arma hacia un lado, golpeando a un jugador de 2 puntos que lideraba una serie de 3 jugadores de 1 punto contra el joven héroe, atrapándolo en la espuma. Genial. Izuku soltó una risita y recordó su cadena con una cabeza enganchada. Pero en lugar de devolver el gancho por completo, decidió usar la cabeza cercenada como un mayal improvisado para atacar a los de 1 punto. Toma esto. 2 robots que iban delante no pudieron resistir la maniobra. A uno se le rompió el brazo y el torso se le deformó antes de salir despedido hacia un lado por el impacto. Otro recibió 2 golpes antes de que le arrancaran la cabeza, que además se rompió. Izuku recuperó rápidamente el gancho antes de dispararlo de nuevo, esta vez para enredarlo en el torso del último uno, Pointer. Ven aquí. Retiró el brazo rápidamente, atrayendo hacia sí a la máquina atrapada. Al acercarse, preparó su mano con el hacha, evitando la parte espumosa. Entrecerró los ojos, concentrando su atención mientras alzaba la hoja, antes de rugir cuando el robot estuvo lo suficientemente cerca. Eres mío. Al pasar la máquina a su lado, blandió su hacha, decapitándola al tiempo que la soltaba. Luego observó cómo el robot sin cabeza se estrellaba contra el asfalto y daba vueltas, esparciendo metal antes de detenerse bruscamente. Ahora a ocuparme de esto. Miró fijamente la espuma de su hoja antes de respirar hondo y usar su lanzallamas. Menos mal que esta forma es resistente al fuego. Tras un instante se detuvo, revelando que la sustancia se había endurecido considerablemente y estaba carbonizada. Perfecto. Sonrió. Ataque. Levantó la vista y vio a 5 más de 1 pointers cargando contra él. Estos tipos no se rinden, gruñó mientras adoptaba su postura y disparaba una ráfaga de misiles. 3 misiles fueron destruidos al instante por el ataque, generando una densa humareda negra que dificultaba la visibilidad, pero se oyeron las explosiones de los demás tras ella. A pesar de esto, un misil 1 pointer apareció corriendo entre el humo, habiendo evitado el ataque. Izuku gruñó y apuntó con su gancho hacia adelante antes de oír un ruido a sus espaldas. Sin dudarlo, blandió su masa hacia atrás, asestando un devastador revés que destrozó el pecho de un jugador de 1 punto. Este había logrado escabullirse de su grupo para intentar emboscarlo. El adolescente le propinó una fuerte patada al robot que se retorcía y lo vio chispear contra el suelo antes de darse la vuelta. Justo a tiempo para que el robot de 1 punto le asestara un rápido puñetazo que logró girarle ligeramente la cabeza a Izuku. El robot estaba a punto de lanzar otro ataque cuando Izuku lo agarró del cuello por la cola desde atrás. Este último miró al robot con una expresión intensa mientras apretaba el agarre de su cola y alzaba la mano con el hacha, apuntando a la parte con la espuma quemada. Mi turno, gruñó, echando humo por la boca y la nariz. Ante esto, se pudo observar cómo se dilataba la pupila del robot. ¡Uy! Exclamó antes de recibir un puñetazo en el pecho tan fuerte que destrozó la espuma y le sacó el ojo de la órbita, lanzándolo hacia el 2 pointer atrapado anteriormente.
La máquina atrapada tuvo tiempo de mirar hacia arriba antes de ser destruida junto con el 1-pointer por el impacto, esparciendo piezas por todas partes. Izuku gruñó y contempló la carnicería que había provocado antes de darse cuenta de que más robots marchaban hacia él desde varias direcciones, incluida la de donde había venido. Parece que he causado un buen revuelo, murmuró con una risita, mientras sus ojos brillaban a la espera de su presa. Bien, porque aún me quedan algunos trucos por usar. Su inacción no detuvo a las máquinas, que siguieron avanzando sin miramientos. Y cuando una máquina de 3 puntos aplastó a una de 1 punto destruida para apuntarle, Izuku aprovechó el momento para actuar. Con su espada reluciente a la luz, echó la cabeza hacia atrás. Espada terrible. Rugió mientras se inclinaba hacia adelante y lanzaba la espada que llevaba en la cabeza, sujeta a un rayo verde, hacia el tirador de 3 puntos. La máquina no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su rostro se desfigurara por la espada. Los robots circundantes lo vieron y calcularon que era la oportunidad perfecta para atacar. Esto provocó que los robots de 1 y 2 puntos cargaran contra ella mientras los de 3 puntos apuntaban. Pero esto era justo lo que Izuku quería, y una sonrisa amenazadora se dibujó en su rostro. Aún no he terminado. Con un giro de cabeza, la hoja atravesó al robot antes de que comenzara a blandirla, transformándose en un mayal afilado. Cortador giratorio. Varios robots fueron decapitados o despedazados por la hoja giratoria. Aquellos que sobrevivieron y continuaron el ataque a pesar del daño, fueron pulverizados por el lanzallamas de Izuku y despedazados de nuevo. Los que tenían alcance fueron eliminados con una ráfaga de misiles que disparó mientras blandía la hoja. Fin de la canción. Tras unos cuantos golpes más, Izuku empezó a marearse, así que tuvo que recoger la espada. Ugi retrocedió un paso tambaleándose. Odio cuando pasa esto. Se contuvo de vomitar y sacudió la cabeza para despejarse. Tiene que haber una forma mejor de hacerlo. Gimió antes de observar las consecuencias de su ataque. Pero no puedo quejarme del resultado. Suspiró mientras se arrodillaba. La escena era una carnicería, innumerables trozos de metal estaban esparcidos por todas partes, incluyendo cuerpos de robots aplastados, apuñalados, cortados, decapitados, quemados o volados por los aires. Lamentablemente, la pelea causó algunos daños materiales, pero dada la intensidad de los combates entre villanos, Izuku duda poder evitarlos casi siempre. Lo mejor que puede hacer es asegurarse de que ninguna vida inocente quede atrapada en medio de la batalla. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al oír el inconfundible sonido de una marcha pesada. Parece que la pelea se oyó desde lejos. Resopló y se puso de pie, recobrando el aliento. Como era de esperar. No le extrañaría que los demás examinados también la hubieran oído. Al divisar a un grupo de robots de 2 puntos que marchaban hacia él, se crujió el cuello. Muy bien. Sus ojos brillaron con las chispas del Offa. ¿Quién sigue? Rugió desafiante mientras los robots cargaban contra él. Mientras tanto, en la sala de observación, los profesores vigilaban atentamente a los monitores, asegurándose de observar no solo la habilidad, sino también las cualidades que convertían a alguien en un héroe. Present Mid silbó al ver a Bakugou encestar un triple tras esquivarlo con maestría. Hay mucho potencial en esta generación. Más bien problemático, si me preguntan, interrumpió Eraserhead con un gruñido al ver la sonrisa sedienta de sangre de Bakugou. Desde su asiento, Midnight resopló. Siempre tan negativa. Ignoró sus quejas y pulsó algunos botones. Deberías centrarte en lo que pueden aportar al mundo en lugar de en lo difícil que será enseñarles. Pulsó intro para mostrar en la pantalla principal a quien había estado observando. Se reveló que era Toga quien utilizaba un kaiju con forma de escarabajo llamado Antlar. Una forma que una vez empuñó a Tanaka Midoriya, un héroe que usaba principalmente la transformación para misiones de rescate. Si bien la transformación ofrecía grandes capacidades ofensivas y defensivas, Tanaka era un hombre que prefería salvar vidas antes que participar en combates.
Desafortunadamente, a pesar de su noble elección, fue encontrado muerto, justo antes de cumplir un año de servicio, durante una misión de rescate crítica en una aldea que había sufrido un terremoto devastador. El lugar donde encontraron al héroe caído mostraba claras señales de una pelea, pero debido a lo inestable y aislado que era el sitio, nunca pudieron averiguar quién la había protagonizado. Pero a pesar de las trágicas circunstancias, hay suficiente material disponible para que Izuku pueda acceder a él y comprender lo que la transformación puede hacer antes de compartirlo con Toga para que también pueda entrenar con él. Tiene razón, Aizawa intervino Ectoplasm mientras observaba a Toga enfrentarse a un grupo de alumnos de un punto. No causarás una buena impresión en tus estudiantes si los tratas como una molestia, señaló con calma mientras la rubia en pantalla usaba el rayo magnético de la transformación para elevar a los alumnos de un punto en el aire antes de lanzarlos contra un grupo de alumnos de 3 puntos antes de que pudieran disparar. Ante esto, Aizawa gruñó. No voy a entrenar a chicos que se creen poderosos y con derecho a todo solo porque tienen un Kirk llamativo. Tras recordar su detallado informe sobre el último grupo que expulsó, nadie contradijo su argumento. La gente necesita héroes, no cretinos engreídos. Es cierto, asintió Present Mic, pero suspiró. Aún así, necesitas relajarte un poco, no es sano. Ignoró la mirada que le dirigían. ¿Cómo está Midoriya?, preguntó, intentando cambiar de tema. Desde su posición, Sniper resopló. Estupendo. Tecleó algunos comandos y compartió su pantalla. El chico ha estado arrasando con la oposición desde que empezó. La pantalla mostraba a Baraba pisoteando la cabeza de un jugador de triples derrotado antes de disparar rayos amarillos desde sus ojos contra un grupo de jugadores de tiros de 2 puntos. Present Mic silbó. Maldita sea. Oí que era fuerte, pero negó con la cabeza, asombrado. A este paso, igualará tu récord, Toshinori. Y estaré orgulloso de él cuando lo logre, dijo Toshinori, en su verdadera forma, con una sonrisa. El joven Midoriya ha progresado enormemente. Su rostro reflejaba orgullo. Jamás en mi vida he visto a alguien tan trabajador. Su orgullo creció al ver a su sucesor incinerar redes de captura. Neso asintió con una risita. Siempre es maravilloso ver los frutos de tu trabajo. Tecleó algunos comandos y mostró a Izuku, Toga y Bakugou en la pantalla. No me cabe duda de que se convertirán en una inspiración para sus compañeros, además de ser héroes de primera categoría en el futuro. Todo un halago viniendo de ti, Nezu, dijo Midnight con una sonrisa que se fue apagando mientras miraba fijamente la pantalla. ¿Alguna pista? Ante su pregunta, todas las miradas se dirigieron al director con semblante serio. La sonrisa se desvaneció de Nezu mientras negaba con la cabeza. Nada concreto. Suspiró y adoptó una expresión sombría. Hasta ahora, lo único que hemos podido averiguar es que todos los asesinatos eran similares. Las víctimas siempre estaban aisladas o en una posición vulnerable que facilitaba al asesino asestarles un golpe mortal o incapacitante. Tomó su taza de té. Pero aparte de eso, nada que nos ayude a identificar a los culpables ni a saber siquiera su aspecto. Scori espetó Ectoplasma antes de mirar fijamente la pantalla con expresión sombría. Tanta muerte, y aún así, eligió ser un héroe. Sintió que su respeto por el adolescente crecía. Eso dice mucho de su carácter. De fondo, Aizawa le puso una mano en el hombro a Midnight, que parecía desconsolada por la noticia. Toshinori tarareó, a pesar de la frustración que reflejaba lo que había oído. Su empuje y compasión son lo que lo definen. Su expresión se endureció. Por eso es aún más importante que hagamos todo lo posible para asegurar su desarrollo, para no repetir la historia. A su alrededor, los profesores asintieron. Present Mic asintió antes de que su mirada se posara en la pantalla, frunciendo el ceño. Hablando de crecimiento, tecleó y compartió su pantalla, mostrando a 2 adolescentes asustados acorralados por robots de 2 puntos. Parece que tenemos a un par que necesitan más tiempo antes de comprometerse con el camino del héroe. Mientras los robots se acercaban, extendió la mano hacia el teclado.
Les ordenaré a los robots que les digan que se vayan antes de que salgan heridos dado lo peligroso que podía ser el examen de ingreso. Se incluían protocolos como este para evitar lesiones graves o traumas a los examinados. Varias cámaras se enfocarían automáticamente en aquellos individuos que no pudieran soportar la intensidad del examen o que estuvieran en peligro. Los profesores se encargarían de ordenar a los robots que informaran al examinado de su descalificación y lo acompañaran a la salida por un camino que garantizara que ningún otro examinado lo viera, evitando así cualquier humillación innecesaria. Justo antes de que Present Meat pudiera dar la orden, Ness vio algo en una de las pantallas y sonrió mientras levantaba la mano. Deténganlo por ahora. Los profesores, salvo Toshinori, que sonreía al ver lo mismo, se sorprendieron por la orden. Primero observemos la escena. Nadie desobedeció y se limitaron a mirar la pantalla con interés. Terrenos de la UA, área de simulación de la ciudad. Estamos rodeados. Gritó una chica con hemorragia nasal, gafas y coleta mientras se apoyaba contra la pared de un edificio. Delante de ella, un chico de pelo azul hizo una mueca al oír esto. Maldita sea. Miró a los robots antes de observar el entorno. ¿Cuánto falta para que puedas usar tu peculiaridad de nuevo? Tras limpiarse la nariz ensangrentada, respondió. De 2 minutos. Palideció cuando un perro de 2 puntas cercano levantó la cola. Tengo miedo, hermanito. Gimió. Todo irá bien. Aseguró el chico mientras recogía un trozo de escombro y lo transformaba en una espada de hormigón. Os protegeré. Se puso en guardia mientras los robots daban un paso al frente y... trueno del infierno de la serpiente. Los ojos del niño se abrieron de par en par al mirar a la derecha y ver un rayo amarillo que se dirigía hacia ellos. ¡Cuidado! Soltó su arma y corrió a proteger a su hermana, que gritó cuando los robots fueron destruidos al instante por el intenso ataque. Cuando todo quedó en silencio, el chico miró hacia atrás con cautela y se quedó atónito al ver los robots destruidos, que humeaban tras el ataque. ¿Qué? Preguntó, contemplando la carnicería con incredulidad. Ni siquiera pude abollarlos y los hicieron explotar como si nada. Su hermana alzó la vista, conmocionada por la escena, antes de mirar a la derecha y palidecer. ¡Mira! Él siguió su mirada y palideció también. Izuku se irguió en su forma varaba a unos metros de distancia, emanando chispas de su cuerpo mientras miraba fijamente a los robots destruidos antes de marchar hacia los dos, intimidándolos con sus fuertes pasos. Los dos permanecieron en silencio mientras él observaba la escena, hasta que su nariz captó el inconfundible olor a sangre, lo que le hizo girar bruscamente hacia ellos sorprendido. La chica se puso tensa mientras el chico se preparaba. ¿Están bien? Al no obtener respuesta y permanecer inmóviles, Izuku ladeó la cabeza confundido antes de comprender. Oh, lo siento. En un instante, volvió a su forma normal. No quería asustaros. Se frotó la cabeza con una sonrisa tímida. Al ver su rostro amable, ambos se relajaron lo suficiente como para que la chica se sintiera avergonzada, mientras que el chico parecía incómodo. Está bien, dijo él, inclinando la cabeza, seguido por su hermana. No queríamos parecer groseros ni desagradecidos. Ambos levantaron la vista con expresión de culpa. Estábamos en una situación horrible, así que todavía estamos asustados. Está bien, dijo Izuku, haciendo un gesto con la mano. Sé lo intimidante que puedo ser a veces, incluso sin querer. Soltó una risita antes de preocuparse al acercarse a ellos. ¿Está bien? Preguntó, observando la mancha de sangre bajo su nariz. Al sentir la atención sobre ella, la chica asintió antes de hacer una mueca de dolor y llevarse una mano a la cabeza. Solo estoy mareada y me sangra la nariz cuando uso demasiado midón. Se tapó la boca con una mano y gimió. Creo que voy a vomitar. Aguanta, Ota, dijo su hermano, acariciándole la espalda para tranquilizarla. No hay robot cerca, así que tendrás tiempo para recuperarte antes de que nos dirijamos a la salida. Izuku miró a su alrededor para asegurarse de que la zona fuera segura. Cuando se le pasó el mareo, Ota miró a su hermano con culpa. Siento ser una carga, Nakata. Bajó la mirada mientras sus ojos brillaban con lágrimas.
Por mi culpa, no podrás entrar en la UA. Sollozó. Eso no me importa, interrumpió Nakata con firmeza antes de dedicarle una suave sonrisa. No valdría la pena ir a la UA sin ti. La atrajo hacia sí para abrazarla. Siempre podemos volver a entrenar, e incluso si este camino no es para nosotros, hay otras maneras de ayudar a la gente. Sus palabras la reconfortaron, permitiéndole esbozar una sonrisa entre lágrimas mientras le devolvía el abrazo. Tiene razón, intervino Izuku, captando su atención. Ser un héroe no significa necesariamente tener que pelear con alguien. Salvar o mejorar vidas ya es un acto heroico en sí mismo. Les dedicó una sonrisa alentadora. No sé cuáles son sus dones, pero estoy seguro de que encontrarán la manera de usarlos para el bien. Los dos quedaron atónitos ante sus palabras de ánimo antes de sonreírle. Gracias, significa mucho, dijo Ota con una sonrisa dulce y agradecida, mientras su hermano expresaba lo mismo. De nada, dijo Izuku con una sonrisa. Solo practiquen y seguro que le pillan el truco enseguida. Los dos asintieron mientras él fruncía el ceño. ¿Podéis llegar solos?, preguntó, mirando hacia la línea de salida con un murmullo. Si no, puedo acompañaros, ya que está un poco lejos. Estaremos bien, ya has hecho mucho por nosotros, dijo Nakata mientras ayudaba a su hermana a levantarse. El camino debería estar despejado, y si no lo está, siempre podemos usar otra ruta para llegar a la salida. Ota sintió en señal de aprobación. Sí, y podré usar mi Kirk de nuevo, así que estaremos protegidas en el camino, señaló, luciendo ya mejor que antes. De acuerdo, si ustedes lo dicen, dijo Izuku asintiendo antes de que su mirada se posara en algo. Esperen. Los dos lo observaron con curiosidad mientras recogía algo del suelo. Vi una espada de hormigón en el suelo, así que supongo que alguno de ustedes puede usarla. Ofreció 2 trozos de metal de los robots caídos. Nakata sintió y dio un paso al frente. Ese sería yo, dijo, aceptando con gratitud los 2 materiales. Mi peculiaridad me permite moldear cualquier material en casi cualquier objeto, lo demostró transformando un trozo de metal en una espada y el otro en un martillo. Lamentablemente, no he podido crear objetos más complejos como armas de fuego y demás. Izuku silbó. ¡Qué peculiaridad tan genial! Cuando la domines, tendrás una habilidad muy versátil. El adolescente sonrió radiante ante el halago mientras el usuario de Kaiju se giraba hacia Ota. ¿Y tú? La chica miró a su alrededor antes de señalar con la mano un trozo de metal en el suelo. Mi peculiaridad me permite mover cosas con la mente. Movió el objeto hasta que quedó suspendido sobre su palma. Los objetos pequeños no son problema, pero si abuso de mi peculiaridad, sobre todo con objetos pesados, me dará un fuerte dolor de cabeza y me sangrará la nariz. Dejó el objeto a un lado con una sonrisa avergonzada. ¡Qué guay! El halago de Izuku hizo que la chica se sonrojara. Con suficiente entrenamiento, podrías salvar a personas atrapadas o incluso detener objetos antes de que te golpeen. La chica parpadeó. No había considerado esas situaciones y se prometió practicar con su hermano. En fin, será mejor que te vayas antes de que. Y se detuvo y miró fijamente a su derecha. Tenemos visita. Se puso en guardia mientras cargaba el 5% del OFA, y el sonido de pasos pesados se hizo más audible para ambos. Ota se puso nervioso mientras Nakata se tensaba. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda? Reformó el martillo en un escudo. Izuku les dedicó una sonrisa tranquilizadora. Estaré bien. Se enfrentó a las amenazas que se acercaban mientras se transformaba en Antlar, sorprendiendo a ambos. Ahora, váyanse. Los hermanos dudaron antes de aceptar. De acuerdo, dijo Nakata, asintiendo y mirando a Ota. Vámonos mientras tengamos una oportunidad. Preparó sus armas y abrió el camino. ¿Sí? Ota sintió antes de mirar a Izuku con agradecimiento. Gracias y buena suerte. Exclamó antes de seguir a su hermano. Izuku asintió y se preparó cuando llegó un grupo de tiradores de 3 puntos y de 1 punto. No dejaré pasar a ninguno. Sus grandes pinzas brillaron mientras los tiradores de 1 punto cargaban delante de sus unidades de largo alcance. Rayo magnético.
Un rayo de energía salió disparado de sus pinzas y envolvió a los tiradores de un punto en un brillo azul antes de que las alzara, levantándolos del suelo mientras los tiradores de 3 puntos apuntaban. Al ver esto, el brillo de las pinzas de Izuku se intensificó. Magnetizados y en un instante, los 1 pointers se fusionaron en un amasijo de metal. Esfera. Rugió mientras disparaba el enorme proyectil hacia los 3 pointers, quienes, debido a su lenta construcción, no pudieron hacer nada más que ser destruidos. Tras el ataque, el brillo de las pinzas de Izuku se disipó mientras inspeccionaba la zona. Al no encontrar supervivientes, dejó escapar un rugido triunfal antes de excavar en busca de más presas, ajeno a una cámara cercana que lo había grabado todo. En la sala de observación. Impresionante, comentó Cementos con una mirada de aprobación, mientras los demás asentían. Es todo lo que tú y Nezu habéis dicho de él. Eraserhead miró la pantalla con una expresión de aprobación. Un gigante humilde, podría trabajar con eso. Asintió y miró las otras pantallas que mostraban a Toga y Bakugou. Present Meat sonrió ampliamente. Si los demás estudiantes van a ser como estos 3, enseñarles va a ser divertidísimo. Exclamó emocionado mientras tecleaba algo en su computadora. Enviaré una orden de ignorar a todos los robots para que Nakata y Ota puedan llegar más fácilmente a la salida. Es tan mono. Exclamó Nick con voz dulce, juntando las manos. Siempre había tenido debilidad por los gigantes amables, independientemente del medio. Me dan ganas de abrazarlo. Su comentario provocó un gruñido de Eraserhead, a lo que ella sonrió con sona. No te preocupes, yo, luego te doy uno, dijo con voz cantarina, lo que le valió una mirada de fastidio, aunque sin mucha emoción. Solo asegúrate de que Toga joven no te vea abrazarlo. Toshinori hizo una mueca al imaginarlo, pero se sintió orgulloso de los elogios que recibía su sucesor y de su interacción con los 2 examinados. Bien hecho, joven Midoriya. Sonrió a la pantalla. Nezu sonrió, impresionado por lo que había visto. No se confíen todavía. Extendió la mano hacia un gran botón rojo y lo pulsó. La fase final comienza ahora. Se reclinó en su asiento mientras los demás observaban la pantalla con expectación. Terrenos de la UA, área de simulación de la ciudad. Los pesados pasos resonaron por toda la zona mientras un solitario miembro de los 3 pointers marchaba por una carretera, buscando con vigilancia posibles objetivos con sus armas listas. Se detuvo al sentir que la zona temblaba, lo que la puso en alerta. Activó su radar integrado, conectado a las cámaras del área. Al no obtener información, se centró en sus sensores visuales. Cuando cesó el temblor, esperó un momento antes de asumir que nunca había habido ninguna amenaza y se preparó para reanudar su ruta de patrulla. De repente, 2 enormes pinzas surgieron del suelo y le agarraron el cuello. Dejó escapar un rugido digital mientras forcejeaba para liberarse, pero con cada movimiento solo conseguía hacerse más daño. Dejó escapar un último rugido justo antes de que su cabeza fuera cercenada y su cuerpo cayera inerte al suelo. Un instante después, Izuku emergió de la tierra. Me encanta hacer esto. Se sacudió el polvo antes de volver a la normalidad. Pero aún necesito aprender a pasar más desapercibido. Su mirada se posó en la cabeza cercenada del triple pointer, cuyos ojos parpadearon antes de apagarse. Luego miró a su alrededor, observando los robots destruidos y el entorno dañado. Supongo que los demás examinados pasaron por aquí. Dio un paso adelante antes de quedarse paralizado. Espera. Se detuvo a pensar antes de llevarse una mano a la frente con un gemido. Olvidé anotar mis puntos. Izuku suspiró. Seguro que me muestran el total cuando me den los resultados. Entonces oyó ruidos de una pelea al otro lado de un edificio cercano. Supongo que... retumbar. Izuku se tambaleó cuando la zona tembló violentamente, acompañada del ensordecedor sonido de algo destruyéndose cerca. ¿Qué demonios? Se estabilizó como pudo y miró a su alrededor mientras los edificios se estremecían. ¿Qué está pasando? Banda sonora de Ultraman F3, Ultraman Gaia en peligro, reproduciendo. De repente, un rugido profundo y ensordecedor resonó por toda la zona.
Se quedó paralizado antes de girarse hacia el sonido y ver a otros examinados huyendo de un robot del tamaño de un edificio, conocido como el Zero Pointer. Un obstáculo construido para ser imparable y que incitaba a los examinados a huir de él. ¡Mierda!, exclamó Izuku antes de seguir a los demás examinados y echar a correr. Esa cosa está arrasando la ciudad. Los cristales se rompían y los gritos de pánico le aturdían. Alguien podría morir si... ¡Ah! ¡Socorro! Izuku frenó en seco, se giró hacia la voz y jadeó al ver que era Ochako, con los pies atrapados entre los escombros. Ochako. En un instante corrió hacia ella, dejando atrás sus miedos anteriores. Al oír la voz, alzó la vista y sintió cierto alivio al verlo. No alcanzo a usar mi don, exclamó mientras intentaba liberarse de los escombros que la aprisionaban. El Zero Pointer se percató de sus gritos y bajó la mirada, haciendo que Izuku palideciera antes de armarse de valor mientras cargaba el 5% del Ofa y se transformaba en Antlar. Aguanta. Sus pinzas brillaron mientras estabilizaba su puntería. La sorpresa de Ochako ante su repentina transformación aumentó cuando un resplandor azul cubrió los escombros que la aprisionaban y desapareció antes de que le sucediera lo mismo. Exclamó al ser levantada del suelo y atraída hacia él. Una vez cerca, la bajó suavemente al suelo y apuntó sus pinzas al rostro del robot antes de disparar un rayo de energía. ¿Puedes caminar?, rugió el robot al recibir el impacto en la cara, antes de levantar una mano para protegerse. Maldita sea, fallé el ojo. Ochako se quedó boquiabierta ante la escena antes de sacudirse el estupor e intentó ponerse de pie, pero hizo una mueca de dolor. Me duele, exclamó frotándose los tobillos. Pues no hay remedio. Tras disparar otro rayo láser al gigante, Izuku alzó rápidamente a la chica en brazos, provocándole un grito de sorpresa. Agárrate. Abrió sus alas retráctiles de insecto, haciendo que Ochako comprendiera las implicaciones antes de obedecer. Allá vamos. Salió volando calle abajo dejando una estela de chispas. El Zero Pointer los observó marcharse antes de soltar un rugido furioso. Terminar. Comenzó a seguirlos, creando cráteres a cada paso y haciendo temblar los edificios a su paso. Ochako miró hacia atrás y palideció. Nos está siguiendo. Izuku dejó escapar un sonido de fastidio. No somos los únicos. Ella lo miró confundida. Solo lo hace para encontrar más estudiantes. Se alarmó al verlo reflexionar. Ya queda poco tiempo para que termine el examen, pero quién sabe quién podría salir herido antes de que se acabe el tiempo. Miró hacia adelante y notó que estaban alcanzando a un grupo de estudiantes que huían. Esto no puede seguir así. Al llegar hasta el grupo, divisó un rostro familiar. Ida. El alto adolescente frenó en seco al oír la voz familiar y miró hacia su origen, solo para retroceder sorprendido al ver al Kaiju escarabajo volar hacia él con Ochako en brazos. ¿Midoriya?, preguntó nervioso al aterrizar frente a él. ¿Eres tú? La única e inigualable, bromeó Izuku, volviendo a su forma normal con Ochako aún en brazos. Ochako estaba atrapada frente al Zero Pointer. Por suerte, la oí pedir ayuda y pude salvarla. Miró con furia al robot gigante mientras Ida se acercaba para ver cómo estaba. Logré dañarle un poco la cara, pero no se detiene. Tras asegurarse de que Ochako estaba bien, Ida se volvió hacia Izuku con preocupación. ¿Qué hacemos entonces? Fin de la canción. Izuku permaneció en silencio, observando al robot, luego a los demás y después a los examinados que huían. Tras unos instantes de silencio, tomó una decisión. ¿Tu Kirk está relacionado con la velocidad?, preguntó. Recibió un asentimiento y un gesto hacia sus piernas motorizadas. Bien, necesito que la lleves a un lugar seguro y les digas a los examinados que huyan, explicó mientras le ofrecía Ochako. Ida asintió mientras cargaba con cuidado a su amiga, que se sentía cada vez más avergonzada de que la pasaran de mano en mano. Entendido, dijo él, asegurándose de sujetarla con firmeza, lo que la hizo sonrojar. ¿Y tú? Ante esto, Izuku soltó una risita. Sencillo. Miró al robot con una sonrisa amenazante. Voy a acabar con esa cosa. ¿Qué?
exclamaron Ochako e Ida al unísono, antes de que este último hablara con tono de pánico. Es un plan demasiado arriesgado. Miró al robot con una mueca. No puedes pretender destruirlo tú sola. Tal vez admitió Izuku antes de mirarlos. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esa cosa causa estragos. Negó con la cabeza. No cuando hay vidas en peligro. Chispas comenzaron a emanar de su cuerpo mientras cargaba el 5% del Offa. Es peligroso, pero mientras se concentre en mí, todos tendrán más posibilidades de salir ilesos. Luego miró fijamente al robot con ojos penetrantes. Mientras Ochako gritaba al oír el rugido del robot y cómo golpeaba un edificio cercano, Ida parecía indeciso, pero finalmente asintió. No me gusta, pero tienes razón. Izuku le sonrió. Solo asegúrate de irte cuando la situación se descontrole, le aconsejó con seriedad. Lo sé, asintió Izuku antes de transformarse en un kaiju con forma de pájaro, con un cuerno en la cabeza y una garra en el extremo de cada ala, que actuaban como manos. Esta forma se llama Venstar. Es una transformación aviar que perteneció a Sanomi Doriya, una heroína que la usaba tanto para rescates como para combate, además de para reconocimiento aéreo cuando las operaciones terrestres resultaban insuficientes. Fue una de las pocas personas que estuvieron en servicio durante un largo periodo, concretamente 3 años, posiblemente debido a su movilidad y a las circunstancias afortunadas antes de que su suerte se agotara. Descubrieron sus restos meses después de su repentina desaparición en un bosque cercano. En cuanto a la transformación en sí, le confería una gran velocidad de vuelo y poderosas capacidades ofensivas a cambio de una defensa menor. En tierra, también podía combatir a corta distancia gracias a sus garras y su fuerza física. Pero, aparte de su velocidad de vuelo, lo que hacía única a esta transformación era la garganta ubicada en su abdomen. Esta permitía al portador absorber casi cualquier cosa, gracias a una enzima especializada que aceleraba la digestión de lo absorbido, proporcionándole energía. Esto, a su vez, dificultaba por completo el combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Mientras Ida y Ochako contemplaban asombradas la transformación, Izuku las miró. «Vayan». Antes de que pudieran responder, salió disparado por los aires. Ida lo vio marcharse antes de asentir y alejarse del robot. «¿Estará bien?», preguntó Ochako mientras observaba a su amigo volar con expresión preocupada. «Lo hará». La respuesta de Ida la hizo alzar la vista hacia él. «Midoriya parece ser una persona que no hace nada a menos que esté segura». Luego le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Lo único que podemos hacer ahora es confiar en él». Ochako lo miró en silencio, atónita, antes de apartar la vista y asentir. «Ese sí». Se llevó una mano a la mejilla, sonrojada, lo que provocó que el alto adolescente alzara una ceja, pero él lo ignoró y se concentró en lo que estaba haciendo. Banda sonora de Ultraman F3, tema de lucha de Ultraman Tiga, reproduce. Izuku ascendió a gran velocidad hasta detenerse a la altura del rostro del robot, flotando para mirarlo fijamente. «Oye», gritó mientras su cuerno brillaba y cargaba el 5% del Offa. «¿Por qué no atacar a algo que pueda defenderse?». Agitó su cuerno antes de disparar rápidas ráfagas láser. Star Blaster. El robot alzó la vista justo a tiempo para recibir una andanada de ataques directos al rostro que le destrozó un ojo, haciéndolo rugir de furia. Objetivo prioritario identificado. Se cubrió el rostro hasta que cesó la andanada antes de intentar atraparlo. Pero Izuku fue más rápido y simplemente voló más alto, comenzando a rodear al gigante. Esa es una forma de llamar su atención. Manteniendo un patrón constante, utilizó la visión de Venstar para detectar otros posibles puntos de ataque. No escatimaron en el diseño. Hizo una mueca. No tiene velocidad ni ataques a distancia, pero tiene una gran defensa y poder. Rápidamente descendió en picado para rodear sus piernas y observarlo. Tendré que seguir buscando. Zero Pointer lo buscó con la mirada antes de bajar la vista y fijarla en él con los ojos que le quedaban. Objetivo localizado. Alzó la mano derecha y la bajó. Izuku echó un vistazo al puño que se acercaba y rápidamente hizo una voltereta para esquivar los edificios justo cuando el puñetazo impactaba contra el suelo.
demasiado lento. Cuando tuvo un claro entre los edificios, disparó ráfagas láser. El gigante resistió los ataques mientras las partes dañadas de su cuerpo emitían humo. Daños minúsculos, ataque continúa. Bajó la mirada para observar de nuevo mientras destruía más edificios. Insignificante, ¿eh? Murmuró Izuku mientras esquivaba los escombros más grandes. ¿Qué tal esto? Su cuerno brilló de nuevo mientras volaba a ras de suelo. Rayo estelar. Rugió y disparó un rayo láser constante a sus pies antes de ascender en espiral alrededor del robot gigante, cortándolo profundamente y provocando pequeñas explosiones a su paso. ¿Te gusta? Se burló al terminar su ataque al llegar a la cima. En respuesta, el robot rugió e intentó atraparlo de nuevo con su brazo humeante. Supongo que no. Lo esquivó y disparó una ráfaga de láseres contra el brazo mientras se elevaba por los aires. Una vez que alcanzó una buena distancia, voló hacia el gigante a gran velocidad y disparó rápidas ráfagas láser a su rostro y torso mientras se lanzaba en picado entre sus piernas, absorbiendo escombros del suelo para obtener más energía. El gigante lanzó un rugido furioso, ganó altura, giró para encarar la espalda del gigante y realizó un rápido ataque aéreo. Al pasar, dañó su espalda, pero el robot ignoró el daño e intentó atraparlo en vano. Izuku se lanzó hacia adelante, dio un giro brusco en U y volvió a embestir al robot con la bocina lista. Pero el Zero Pointer lo había previsto y ya había comenzado a alcanzar la dirección en la que calculaba que volaría. En lugar de huir volando, Izuku entrecerró los ojos y sonrió con sorna ante el desafío mientras aumentaba su velocidad. Cuando la mano se acercó, se abrazó con fuerza y giró sobre sí mismo, deslizándose entre los dedos del robot mientras este rugía. El adolescente no pudo evitar reírse un poco por la emoción mientras desplegaba sus alas al alcanzar mayor altura y le sonreía al robot. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al notar un grave fallo en el diseño de la máquina, que intentó mirarlo antes de mover todo su cuerpo para verlo. Un momento y entrecerró los ojos pensativo antes de volar de nuevo hacia el robot a gran velocidad. Una vez más, el robot intentó golpearlo, pero solo recibió más ráfagas láser en la cara y el puño mientras el adolescente pasaba. Me pregunto si tras dar otro giro brusco en U, en lugar de realizar otra maniobra de ametrallamiento, aumentó su velocidad hacia la espalda del gigante con las garras listas. Espero no arrepentirme. Exclamó, preparándose para el impacto. Se oyó un fuerte estruendo cuando Izuku se abalanzó contra la espalda del robot, debajo de la nuca y entre los hombros, dejando una gran abolladura y agrietando la superficie metálica al clavar sus garras en la máquina. El Zero Pointer rugió y se movió para agarrar a Izuku, quien se tensó al ver la gigantesca mano derecha alzada, girando para encarar al adolescente antes de extenderla. Este cerró los ojos y se cubrió cuando la mano se acercó y proyectó una gran sombra sobre él. Kachunk. Tras sobresaltarse por el fuerte golpe, abrió lentamente los ojos, que se abrieron de par en par con alegría al ver que el robot no podía alcanzarlo. Lo sabía. Miró la otra mano y vio que tampoco podía alcanzarlo. No hicieron esto lo suficientemente flexible. El robot gimió mientras Izuku cargaba el 5% del OFA y clavaba sus garras aladas en él. Lo que significa que puedo hacer esto. Se echó hacia atrás mientras su pico brillaba antes de clavarlo repetidamente en la superficie con rapidez. Puñaladas de pico mejoradas. El robot rugió por los ataques y continuó intentando alcanzarlo en vano. Si sigo así, aumentó su velocidad de ataque por un instante antes de retirarse con su cuerno brillando. Seguro que le doy a algo importante. Rayo estelar. Apuntó su cuerno hacia abajo y disparó un potente rayo constante al agujero que había hecho con su ataque de pico. Zero Pointer rugió cuando sus sensores internos le informaron de la profundidad del rayo. Sistemas en peligro. Miró a su izquierda y comenzó a girar su enorme cuerpo. Contramedidas iniciadas. Un poco más murmuró Izuku antes de notar que el robot había bajado los brazos. ¿Eh? Dejó de disparar con un suspiro y miró a su alrededor. ¿Qué está pasando? Preguntó jadeando, observando la escena antes de que sus ojos se abrieran con alarma al verse frente a un edificio. Me va a aplastar.
rugió angustiado mientras retiraba apresuradamente sus garras antes de caer. Mientras caía, Izuku vio como el Zero Pointer se estrellaba contra el edificio, provocando que cristales, escombros y metal cayeran hacia él. ¡Oh, no! Se giró hacia el suelo y se abrazó a sí mismo para reducir su tamaño y aumentar su velocidad. Cuando el suelo estuvo cerca, cargó el 5% de su Ofa y abrió las alas. Esquivó el suelo por poco mientras ascendía, y los escombros que lo seguían se estrellaron. Izuku echó un vistazo a los escombros caídos y suspiró aliviado. Por poco. Corrigió su rumbo y observó con horror cómo el edificio se derrumbaba por el peso y el impacto del robot. Y aunque se alegró de que los edificios estuvieran vacíos y de que los examinados probablemente hubieran huido de la zona, Izuku seguía enfadado. ¿Y si hubiera sido real? Alguien podría haber muerto o resultado gravemente herido. Con esto, Izuku sintió una oleada de determinación mientras se lanzaba hacia el gigante que acababa de detener su caída. Esto se acaba ahora. Su cuerno brilló con intensidad mientras cargaba el Ofa. Rayo estelar. Lanzó con un rugido. Al oír la voz, el Zero Pointer se giró hacia la fuente, provocando indirectamente que uno de sus ojos funcionales fuera destruido por el láser. Pero Izuku no había terminado. Con el láser aún disparando, levantó la cabeza, elevando el láser y dañando aún más el rostro del robot, destruyendo más ojos. Justo cuando intentaba protegerse la cara, el joven movió rápidamente el láser, destruyendo el resto de sus ojos. Ópticas desactivadas. Su cabeza chispeó y humeó por el daño. Con la vista nublada, el usuario del Ofa jadeó mientras se sacudía el cansancio antes de lanzarse al siguiente paso de su plan. Star Blaster. Rodeó al gigante mientras disparaba, provocando su ira mientras éste intentaba a ciegas atacarlo o bloquear sus ataques. Tras esquivar otro golpe, Izuku se aseguró de que el robot fuera atraído al centro entre los edificios destruidos antes de volar directamente por los aires dejando una estela de electricidad verde. Izuku se mantuvo firme mientras se acercaba a la altitud deseada antes de detenerse a flotar. Con esto bastará, jadeó antes de entrecerrar los ojos hacia el robot que agitaba los brazos con la esperanza de alcanzar el objetivo que ya no estaba. Estoy bastante cansado, así que solo tendré una oportunidad. Usando la visión de la transformación, logró fijar la marca en el agujero en la espalda del gigante, recuerdo de su ataque anterior, antes de observar los alrededores. Los edificios y las calles están vacíos, así que puedo terminar la pelea sin peligro. Anotó mentalmente agradecer a Ida y Ochako por su ayuda. Entonces empezó a respirar hondo para estabilizar su respiración. No podía permitirse un error de cálculo. Si fallaba, quedaría fuera de la competición y quién sabe qué pasaría antes de que terminara la prueba. Cuando su corazón se estabilizó, abrió los ojos de golpe, enfocando la vista en el robot gigante que se extendía debajo. Allá vamos. Se lanzó en picado, aumentando la velocidad y generando chispas mientras cargaba una gran cantidad de Ofa. Esto acabará con todo. Su cuerno comenzó a brillar con intensidad mientras giraba. Esquí. Apuntó con su cuerno mientras giraba aún más rápido y se transformaba en un tornado. Taladro. Rugió mientras se impulsaba hacia adelante. Los que estaban abajo, observando la pelea, solo pudieron contener la respiración mientras el adolescente parecía un cometa con forma de taladro descender rápidamente, mientras el robot permanecía ajeno a todo, continuando su búsqueda. Izuku aumentó la potencia y la velocidad de su giro, creando un cono de vapor a su paso. Al acercarse al suelo, logró corregir su trayectoria con un rugido. Al oír esto, el Zero Pointer se irguió justo antes de que Izuku impactara de lleno contra su espalda. Atravesó la superficie y destrozó sus entrañas a su paso, hasta que finalmente emergió del pecho del gigante con un rugido victorioso mientras volaba. Fin de la canción. CC crítico calde de daño. El robot dejó escapar un rugido profundo y distorsionado mientras miraba temblorosamente un enorme agujero en su pecho. Seo Rey primero integridad se comprometida. Las chispas en su cuerpo crecieron mientras intentaba moverse. F sistema F inminente.
Se paralizó mientras explosiones comenzaban a brotar de su cuerpo, se debilitaba gradualmente y comenzaba a caer de espaldas. Un denso humo y llamas comenzaron a brotar del agujero en su pecho mientras caía. La mayoría de los examinados vitorearon al ver el espectáculo, mientras que los demás quedaron atónitos. Entre la multitud, Ida y Ochako optaron por ignorar a la bestia que caía y mantuvieron la vista fija en Izuku, cuyo rumbo se dirigía lentamente hacia el suelo. «Vamos», exclamó Ochako, tomando la delantera. El alto adolescente asintió y la siguió. Con Izuku, había logrado frenar su giro, pero no mucho. «Mierda. Me pasé», rugió mientras intentaba recuperar el control, pero le resultaba difícil debido al impulso y al cansancio. Aunque ya no giraba tan rápido, seguía siendo difícil saber dónde estaba. Tras otro intento fallido de controlarse, gimió. «Al diablo con esto». Se abrazó con fuerza, cerró los ojos y se preparó para el impacto. Lanzó un rugido al estrellarse contra el asfalto, abriendo una zanja a su paso antes de detenerse bruscamente. Una vez seguro de que ya no se movía, se desenvolvió y se tumbó boca arriba con un gemido, recuperando su forma normal. Ida y Ochako corrieron hacia el lugar del impacto con expresiones de horror, tambaleándose cuando el Zero Pointer cayó. Midoriya. La chica se arrodilló rápidamente a su lado, mientras el alto adolescente hacía lo mismo del otro lado. ¿Estás bien? Ambas examinaron el cuerpo desaliñado del chico en busca de heridas graves. Justo antes de que Ida se dispusiera a mover a su amigo, Izuku se incorporó de repente con ambas manos tapándose la boca, sobresaltando a ambos. Midoriya. ¿Qué demonios? Muévete. Gruñó el usuario de Kaiju, lo que confundió a Ida, mientras que los ojos de Ochako se abrieron de par en par al comprender, mientras le decía suavemente al alto adolescente que se moviera como se le indicaba. Tras darle las gracias débilmente, Izuku se dirigió a una esquina cercana lo más rápido que pudo, mientras Ochako lo observaba marcharse con una simpatía comprensiva. Ida seguía pareciendo perdida. Ida estaba a punto de preguntar qué sucedía cuando se oyeron arcadas. Al oír esto, el alto adolescente comprendió, hizo una mueca y apartó la mirada con torpeza, mientras Ochako hacía una mueca de dolor y esperaba que su Kirk se recuperara. Una vez terminado, Izuku se alejó de la zona de peligro llevándose una mano a la cabeza. Uf. La peor sensación del mundo. Gimió y dirigió la mirada al robot caído. Al menos lo derribé. Luego miró a los dos con una sonrisa torcida y avergonzada. Lo siento, tuvieron que ver eso. Está bien, Midoriya, dijo Ida tras recomponerse. Teniendo en cuenta lo que acabas de hacer, me sorprende que no hayas vomitado antes, admitió mientras Ochako recordaba algo y buscaba en sus bolsillos. Ante eso, Izuku resopló. Vale. Estiró los músculos con un chasquido. A decir verdad, esa fue la tercera vez que usé ese movimiento. Las otras veces fueron durante mis entrenamientos. Se rió entre dientes al recordar cuando se quedaba atascado en el techo o perdía el control, obligando a Toshinori a transformarse en su forma musculosa para detenerlo. En ese momento, Ochako lo sacó de sus pensamientos extendiéndole la mano con un caramelo de menta. Toma, quédate con esto. El adolescente lo aceptó con gratitud y se lo metió en la boca. Mi peculiaridad me marea cuando la uso demasiado. Ella apartó la mirada, avergonzada. A veces viene bien tenerlos a mano, si me entiendes. Sí, dijo Izuku entre risitas, disfrutando del dulce. Gracias, por cierto. Se frotó la cabeza y la miró de reojo, frunciendo el ceño. ¿Cómo está la pierna? Ante esto, ella alzó la mano con una leve mueca de dolor. Está un poco mejor ahora, pero creo que luego se amoratará. Luego la bajó para mirarlo con preocupación. Pero me preocupas más tú. A su lado, Ida compartía ese sentimiento. Para ser sincero, estoy bastante cansado, admitió con una sonrisa cansada. Pero aparte de eso, no me ha golpeado nada grave. Se golpeó el pecho. Incluso mis transformaciones más leves tienen buena defensa. Los dos asintieron, aliviados de que estuviera bien. Me duele la espalda, eso sí. Se abstuvo de añadir lo último. No quería preocuparlos más. Se acabó el tiempo. La prueba de acceso ha terminado.
El anuncio de Present Mic se escuchó repentinamente en toda la zona de pruebas. Ida suspiró aliviado y se volvió hacia Ochako. ¿Cuántos puntos ganaste?, preguntó amablemente. Obtuve 55. 30, respondió con un ligero rubor antes de mirar a Izuku. ¿Y tú? Ante esto, Izuku pareció avergonzado. No me acuerdo. Ante las miradas inexpresivas que recibía, se encogió de hombros con impotencia. ¿Me culpan? Estaban pasando muchas cosas, señaló. Ida negó con la cabeza sonriendo mientras Ochako reía entre dientes. No te preocupes, seguro que te darán el resultado final. Asintió en señal de aprobación. Abran paso. El trío miró hacia la fuente de la señal y vio a Recover Eagle acercándose con algunos examinados detrás. ¿Alguno de ustedes está herido? Ante esto, Ochako levantó la mano. Se me quedó el tobillo atrapado antes. Se acercó haciendo una mueca de dolor y cojeando. La heroína mayor le hizo un gesto a la chica para que le mostrara dónde le dolía. Tras una rápida revisión, le sonrió a la adolescente. No es nada grave. Las tres se sintieron aliviadas al oírlo. Ahora baja la pierna para que pueda curarte. Tras seguir las instrucciones, Ochako estaba a punto de preguntar cómo, cuando soltó un grito ahogado al sentir los labios de la heroína estirarse para besarle la mejilla, para sorpresa de todos excepto de Izuku, que soltó una risita. Retrocedió un paso, llevándose las manos a la mejilla, sorprendida. ¿Qué fue? Un resplandor la envolvió por completo antes de disiparse. Preguntó sorprendida, mirando su tobillo. Estoy curada. Exclamó antes de encorvarse. Pero ahora estoy cansada. Bostezó y, sin darse cuenta, se apoyó en Ida, quien la sostuvo con torpeza. Mientras el público estaba atónito, Izuku habló. Ese es un efecto secundario normal de su peculiaridad. Todos lo miraron. Las heridas que normalmente tardarían mucho en sanar pueden curarse en segundos con su peculiaridad. Levantó un dedo ante la mirada atónita de todos. Pero el problema es que depende de la resistencia del paciente, dejándolo exhausto. Si la resistencia no es suficiente, podría matarlo, así que, por ahora, tendrá que ser curado a la antigua usanza antes de poder aplicar la peculiaridad. Algunos palidecieron ante el inconveniente, otros hicieron una mueca, pero ninguno quedó menos asombrado por la habilidad. Chiyo soltó una risita cariñosa. Siempre el fanático. Él se sonrojó con una sonrisa tímida. Pero al menos me ahorro explicaciones, bromeó ella antes de acercarse, frunciendo el ceño al ver su aspecto desaliñado. ¿Estás herido? No, solo estoy cansado, dijo Izuku, haciendo un gesto con la mano y señalando una esquina con el pulgar. Estaba bastante mareado antes, pero me sentí mejor después de vomitar por allá, admitió con naturalidad, reprimiendo una mueca de dolor al moverse. Mientras todos los demás se quedaban perplejos ante su franqueza, Chiyo suspiró. Aunque adoro tu honestidad, necesitas aprender a moderar lo que dices, dijo con dulzura, haciéndole un gesto para que se acercara, a lo que él accedió. Tras recibir un beso en la mejilla, Izuku se recostó con una sonrisa radiante. Lo siento, pero así son las cosas en mi familia. Se encogió de hombros y suspiró aliviado al sentir que su espalda sanaba. Si tú lo dices, ten un poco más de tacto, le reprendió Chiyo con suavidad. Cuando él asintió, ella sonrió y se volvió hacia Ida. ¿Y tú? Cuando él negó con la cabeza, ella asintió y se giró hacia la multitud. Si eso es todo, se detuvo para mirar a Izuku. Casi lo olvido. Ota y Nakata llegaron a la entrada sanos y salvos. El usuario del OFA sonrió al oír esto. La chica necesitaba medicina para el dolor de cabeza, pero aparte de eso, está bien. Su hermano mayor salió ileso, aunque estaba cansado de todo. Se giró para marcharse, pero no sin antes sonreírle. Te dieron las gracias de nuevo y dijeron que tu pelea fue increíble, añadió antes de acercarse a la multitud para atender a los heridos. Me alegra oír eso. Exclamó Izuku antes de mirar a sus confundidos amigos. Os lo diré en el camino. Los dos asintieron y lo siguieron hasta la salida junto con los demás examinados que no estaban heridos. Más tarde, fuera del recinto de la OA.
Menuda experiencia, dijo Ida al salir del edificio, seguido por Ochako e Izuku. Todos vestían ropa informal y llevaban mochilas. Ochako asintió y bostezó. Claro que sí. Luego pareció dudar. Espero al menos haber aprobado el examen. Al ver esto, Ida le puso una mano suave en el hombro. Seguro que la OA ha estado pendiente del progreso de todos. Ella alzó la vista hacia su sonrisa alentadora. Aprobarás, Ochako. Con un leve rubor, desvió la mirada con un tímido asentimiento. Gracias, Ida. El alto adolescente asintió mientras Izuku observaba el intercambio, pero no decía nada. Izuku. El trío miró hacia adelante y vio a Bakugou y Toga esperando en la entrada. Ya era hora, cerebrito, comentó el rubio mientras Toga se adelantaba saltando para darle un abrazo que él correspondió. ¿Quiénes son los extras? Mientras ambos lo miraban con expresión inexpresiva, Izuku y Toga sudaron frío. Bakugou, sé amable. Tras separarse del abrazo, el usuario del OFA se encargó de las presentaciones. Ellos son Ida y Ochako, nos conocimos antes de que empezara el examen. Luego señaló al rubio. Ella es Toga y el maleducado es Bakugou, mis amigos de la infancia. Mientras la explosiva adolescente fulminaba con la mirada a Izuku, quien simplemente se encogió de hombros, Toga le ofreció la mano a Ochako. Mucho gusto. Cualquier amigo de Izuku es amigo mío. Contagiada por su energía, Ochako le estrechó la mano con igual vigor. Igual. Mientras las chicas estrechaban lazos, Ida se acercó y le ofreció la mano a Bakugou, quien la miró fijamente antes de estrecharla con un resoplido. Perdón por haber sido un idiota antes. Hizo un gran esfuerzo por no reprender a Izuku por darle una palmada en la espalda con una mirada orgullosa. Está bien, dijo el adolescente alto, ajustándose las gafas. Supongo que todos tenemos nuestra manera de causar impresión, señaló con una leve sonrisa mientras el rubio gruñía y le soltaba la mano. Izuku soltó una risita. Algunos más que otros. Apartó el ligero codazo que le propinó el rubio indignado. ¿Qué tal te fue en el examen? Ante esto, Bakugou soltó una risita maliciosa. Esos juguetes no tenían ninguna oportunidad. Su satisfacción inquietó ligeramente a Ida y Ochako, pero a Izuku y Toga les pareció divertido. La prueba fue un éxito. Exclamó Toga con una sonrisa llena de colmillos. Los robots eran demasiado lentos para atraparme, e incluso logré usar Antlar para destruir a un montón. Dijo con una mirada triunfante. Izuku parecía impresionado. Eso es asombroso, Toga. La abrazó con fuerza, haciéndola sonrojar. Sabía que con suficiente práctica podrías usar el rayo magnético. Solo fue porque me ayudaste a practicar, murmuró contra su cuerpo, disfrutando del contacto. No habría llegado tan lejos sin que tú y Bakugou creyeran en mí. Izuku frunció el ceño y deshizo el abrazo, pero no la soltó. Eso no es cierto, Toga. Ella se quedó paralizada, mirándolo fijamente a los ojos. Incluso sin mi ayuda, lo habrías descubierto por tu cuenta. Sonrió. Tus logros de hoy son fruto de tu esfuerzo, nunca lo olvides. Aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, Toga logró asentir a pesar de la calidez de sus palabras. Lo haré. Le sonrió. Gracias, Izuku. Satisfecho, el usuario del OFA asintió y la soltó. No hay problema, Toga. Apartó la mirada cuando Toga pareció salir de su trance y se sonrojó intensamente al ver la mirada burlona de Ochako. Podemos hablar más en el camino, está oscureciendo. El grupo asintió y lo siguió. Toga y yo deberíamos haber estado ahí para ayudar. Le habríamos dado una paliza a esa cosa mucho más rápido, dijo Bakugou, molesto por haberse perdido la oportunidad, antes de sonreírle con sorna a Izuku. Aunque no hubiera sido así, habría sido un espectáculo increíble. Por como lo describió su amigo, ese remate sonó brutal. Toga asintió con vehemencia. ¿Sí? Aunque después fue un poco gracioso. Ella y Ochako corrieron entre dientes mientras Izuku gemía al recordarlo. Pero me alegro de que no te hayas lastimado, añadió con tono sincero, recibiendo una palmadita en la cabeza que la hizo sonrojar y dejarse llevar por el contacto.
Mientras Bakugou ponía los ojos en blanco y Ochako reprimía el impulso de chillar, Ida habló. Fue una escena impresionante. Se ajustó las gafas. Parecía como si un ángel del cielo hubiera batido a un enemigo. Izuku pareció halagado por la descripción. A Bakugou le pareció cursi, pero se lo guardó para sí mismo, mientras que Toga pensó que era acertada. Ochako, en cambio, estaba prendada. ¿Le escribes a Ida? El adolescente alto soltó una risita y negó con la cabeza. No, pero sí leo literatura de vez en cuando. Le dedicó una sonrisa amable. Podría contarte algunas historias si quieres. Eso, y se aclaró la garganta y apartó la mirada. No soy muy aficionada a la lectura, pero leeré contigo. Hizo un esfuerzo por ignorar a Toga, que la miraba con complicidad, y se centró en Ida, que sonreía radiante ante su respuesta. Al acercarse el punto de separación, el grupo decidió intercambiar números para mantenerse en contacto. Izuku incluso se tomó la libertad de agregar a Ida y Ochako al chat grupal con Mei, quien probablemente las bombardearía con preguntas sobre sus peculiaridades e ideas para sus trajes de héroe para trabajar más tarde. Cuando estaban a punto de marcharse, Ochako se quedó paralizada al darse cuenta de algo. Esperen, y sus palabras provocaron miradas de confusión. Ahora recuerdo. Señaló al trío. Ustedes tres eran del ataque del villano de lodo. Casi de inmediato, Bakugou gimió al recordarlo, mientras que Toga asintió e Izuku pareció sorprendido. No pensé que la gente aún recordara ese día. ¿Quién puede culparlo? Parece que ha pasado una eternidad desde que se habló de ese evento en los medios. Me sonaba de algo, pero no lograba recordar de dónde, añadió Ida con una mirada de asombro antes de sonreír. En cualquier caso, lo que hicieron ustedes tres ese día fue inspirador. Luego frunció el ceño un poco. Aunque algo temerario. Izuku se rascó la nuca con una sonrisa tímida. Sí, no fue mi mejor plan, pero al final funcionó. Toga asintió alegremente en señal de aprobación. Habla por ti mismo. Interrumpió Bakugou con gesto de fastidio. No serás tú quien se quede atrapado en el lodo. Gruñó mientras sus palmas crepitaban con pequeñas explosiones. Ese maldito viscoso tiene suerte de que le hayan dado la pena de muerte, si no, le habría dado una paliza. Ignoró la reprimenda de Ida por el uso inapropiado de su kirk y su lenguaje. Ante esto, Izuku lo rodeó con un brazo. Es cierto, pero no lo olvides. También serás recordado como quien escapó de sus garras y luchó contra él junto a tus amigos, señaló con una sonrisa cómplice. Y si no me falla la memoria, también serás conocido como el chico que salvó a una mujer de una muerte segura tras casi asfixiarse en el lodo ese mismo día. Luego esbozó una sonrisa irónica. Además, no eres el único que recibió una paliza. Aún recordaba el estrangulamiento que sufrió mientras Toga le sujetaba el brazo para consolarlo. Bakugou lo pensó un momento antes de suspirar y asentir. Sí. Le devolvió el abrazo con una sonrisa burlona. Ese día fuimos geniales. Izuku soltó una risita, mientras que Toga asintió con una risita. Seguimos igual. Exclamó. Su comentario provocó risas en ambos, mientras que Ida y Ochako sonreían al instante. Retumbar. Ida y Ochako se sobresaltaron y miraron a su alrededor alarmadas. ¿Qué fue eso? ¿Había habido una explosión? Relájense. Se giraron y vieron a Bakugou sonriendo con suficiencia, a Izuku sonrojado y a Toga tapándose la boca mientras reía. El empollón tiene hambre después de pelear. El rubio arqueó una ceja. Pero, joder. Tío, parece que tienes un terremoto dentro. Ya lo había oído decir que tenía hambre antes, pero sentirla tan de cerca era otra cosa. No puedo evitarlo. Tartamudeó Izuku, soltando a sus amigos con un intenso rubor. Transformarse y luchar requiere energía. Pateó una piedra que estaba en el suelo. Y me gusta la comida, murmuró. Mientras Toga gritaba internamente de lo adorable que se veía, Bakugou resopló. Eso es quedarse corto. Puso los ojos en blanco. Te juro que tú y tu madre podrían dejar a un restaurante sin Blanca. La vergüenza del adolescente creció, mientras que Ida y Ochako se quedaron perplejas ante la afirmación.
Decidió que su enamorado ya estaba bastante avergonzado, así que Toga decidió salvarlo. No te preocupes, Izuku. Él se giró hacia ella, aún muerto de vergüenza. Seguro que nuestros padres nos tienen preparado un banquete por nuestro duro trabajo de hoy. Su seguridad le provocó otro rugido de estómago, pero se alegró de oír hablar de comida más tarde. Dicho esto, el grupo se despidió y cada uno siguió su camino. Todos con la esperanza de clasificarse y comenzar sus andanzas como héroes. 2 semanas después, residencia Midoriya, salón. Para los 3 jóvenes héroes, una semana pasó volando. Izuku y Bakugou estaban jugando a un videojuego de lucha mientras Toga miraba su teléfono. Se habían mantenido en contacto con Ida y Ochako, hablando principalmente de lo emocionadas que estaban por ver los resultados y de Mei comentando diversas sugerencias para mejorar sus diseños de vestuario. Al tercer día de la semana, Izuku intentó contactar a Toshinori y Nezu para preguntar cuándo llegarían los resultados. Pero ninguno respondió, así que decidió dejarlos tranquilos, suponiendo que estarían ocupados resolviendo algunos asuntos. En su tiempo libre, entrenaban juntos o ayudaban a Izuku con su investigación sobre su familia. Si no tenían nada mejor que hacer, las 3 familias pasaban tiempo juntas en el centro comercial. Mientras Bakugou maldecía cuando Izuku ejecutó su movimiento final, Inko entró con una jarra de jugo y 3 vasos de plástico. El jugo está listo, exclamó Toga, levantándose de un salto del sofá y ayudándola a llevar la jarra. Gracias. Sin problema. Colocó la jarra sobre la mesa. Espero que tengan sed. Sonrió mientras repartía los vasos. Izuku le devolvió la sonrisa al aceptar el vaso y le pasó el otro a Bakugou, quien tuvo que dejar de lado su enfado por el momento. Le sirvió un vaso a ella antes de hacer lo mismo con Bakugou, quien murmuró un agradecimiento. Gracias por el zumo, mamá. Se sirvió uno para sí mismo. La mujer soltó una risita mientras se sentaba en una silla cercana. De nada, cariño. Luego se recostó con un suspiro preocupado. Aún así, ya han pasado 2 semanas desde que ustedes 3 se hicieron la prueba. Espero que no haya ningún problema. Se mostró inquieta. Tranquila, Inko dijo Isashi entrando y sentándose a su lado. Recuerda que muchísimos se presentaron al examen, la abrazó. Probablemente solo estén tardando en enviar los resultados a todos. Inko reflexionó sobre su punto de vista y lo abrazó asintiendo. Tienes razón. Dejó escapar un suspiro de satisfacción cuando él la estrechó contra sí. Todo saldrá bien, mamá, aseguró Izuku justo antes de que se oyera que llamaban a la puerta. Voy yo, dijo, levantándose mientras Toga le dirigía una mirada suplicante. Puedes encargarte, pero ten cuidado con él, añadió con una risita. Toga vitoreó al tomar el control mientras Bakugou se burlaba. Esta vez no voy a perder, murmuró mientras seleccionaba un personaje. Pasó un momento antes de que Izuku regresara, seguido por Bakugou y los padres de Toga. Hola, chicos. Al verlo, se giraron y vieron que sostenía una caja. Tenemos correo de la OA. En un instante, sus amigos soltaron sus mandos y se acercaron a él con impaciencia. ¿Están nuestros resultados ahí?, preguntó Toga con entusiasmo. Izuku asintió mientras señalaba un trozo de papel en la caja con el sello de la OA. Tiene nuestros nombres, así que tiene que ser de la OA. Y bien, ¿a qué esperamos?, interrumpió Bakugou mientras Toga e Inko recogían la mesa del salón. Ábrela. Izuku asintió y se sentó en el sofá con sus amigos a ambos lados, mientras que sus padres tomaron asiento en las otras sillas. Al abrirla, se sorprendieron al encontrar un único dispositivo circular de tamaño mediano. Izuku lo sacó de la caja y lo dejó con cuidado sobre la mesa. ¿Eso es todo?, preguntó Toga mientras Bakugou revisaba la caja antes de apartarla al no encontrar nada. Izuku abrió la boca para responder antes de que el dispositivo emitiera un pitido y proyectara una pantalla holográfica que revelaba que se trataba de All Might. Estoy aquí. Como una proyección. Los adolescentes jadearon y prestaron atención, al igual que sus padres, mientras el héroe hablaba.
Disculpen la demora, como pueden imaginar, este año hubo muchísimos héroes potenciales, así que tuvimos que hacer grabaciones como esta para cada uno. Hizo una leve reverencia antes de enderezarse. Afortunadamente, hay casos como el suyo donde más de un examinado vive cerca, lo que facilita recopilar todos los resultados en un solo dispositivo. Soltó su característica carcajada mientras los adolescentes, emocionados por ver sus resultados juntos, Mana tomó el control y grabó el momento con su teléfono. Por lo que me contó Nezu, ustedes tres han sido amigos íntimos desde la infancia. Toga y Bakugou se sorprendieron de que el director estuviera hablando con All Might en público, mientras que Izuku, sorprendido por mantener las apariencias, parecía sorprendido. Así que no es de extrañar que los tres hayan aprobado la parte escrita del examen con excelentes calificaciones. Los tres vitorearon y chocaron los puños. Ahora, para la parte de combate, comencemos con Katsuki Bakugou. El rubio se incorporó, atento. Gracias a tu destreza en combate, has conseguido unos respetables 69 puntos. Exclamó Bakugou, mientras Izuku le daba una palmada en la espalda con una sonrisa y Toga lo felicitaba. Tu entrenamiento ha dado sus frutos, como dijo Nezu. Además de la eficiencia en combate, te aseguraste de controlar las explosiones, evitando causar daños innecesarios a los edificios y maximizando el daño a tus oponentes. El hombre asintió con aprobación. Veo que te convertirás en un gran héroe, joven. La pantalla mostró entonces al adolescente en combate, destruyendo robots con facilidad. Masaru sonrió mientras Mitsuki irradiaba orgullo. Ese es mi chico. Sus palabras provocaron un gruñido avergonzado del rubio, pero sus elogios lo reconfortaron. Aunque se alegró por su amigo, Izuku soltó una risita al darse cuenta de algo. 69, ¿eh? Dijo dándole un ligero codazo. ¡Genial! Exclamó moviendo las cejas antes de reírse, llevándose también su padre, lo que provocó una reprimenda avergonzada de Inko y otra de Toga. Bakugou puso los ojos en blanco, aunque una leve sonrisa se dibujó en su labio. No lo arruines, Ned. Su grito no fue tan efectivo porque se le escapó una risita, lo que hizo que Mitsuki soltara una carcajada, mientras que al resto les pareció divertido el momento infantil. Y ahora, Himiko Toga. La chica se recompuso mientras la pantalla la mostraba en combate, con y sin su peculiaridad, impresionando a sus padres. Al igual que con el joven Bakugou, tu entrenamiento ha dado excelentes resultados. La chica sonrió ampliamente ante el elogio. Con o sin tu peculiaridad, has demostrado ser una oponente escurridiza y adaptable. La pantalla la mostró esquivando redes de captura con facilidad antes de lanzar un pequeño fragmento que destruyó el ojo de un jugador de 2 puntos. Gracias a tu gran habilidad, has obtenido 68 puntos. Se reprodujo otro video, esta vez de ella usando Antlar para luchar. Hideo y Mana se quedaron sin palabras al ver las grabaciones. Pensar que ese era el resultado de un entrenamiento adecuado. Si no le hubieran dado una oportunidad a Nezu, no habría progresado tanto. Y escuchar esos elogios de All Might reforzó aún más esa creencia, provocando que se abrazaran con sonrisas orgullosas mientras veían el video. Felicidades, Toga. Izuku le dedicó una sonrisa sincera mientras la abrazaba, provocando que ella se sonrojara un poco y murmurara un agradecimiento al devolverle el abrazo. Bakugou sonrió con picardía y le dio una palmadita en la cabeza. Mientras tanto, su madre tomó una foto del momento y les envió una mirada a Inko y Mitsuki, prometiéndoles enviarles copias. Y ahora, Izuku Midoriya. El sucesor secreto se sentó en posición de atención. Al igual que tus compañeros, has demostrado gran habilidad y poder. Has demostrado ser un héroe formidable capaz de adaptarse a casi cualquier situación. Mientras decía esto, la pantalla mostró a Izuku sembrando el caos con y sin su Kirk. Bakugou resopló mientras observaba la carnicería junto a Baraba. Y me has llamado despiadado. A juzgar por lo que veía, aquello era una masacre. Izuku se sintió avergonzado. Oye. Tú no eres mejor. Lo empujó levemente, ganándose una mirada de fastidio. Parecías un psicópata sediento de sangre desmantelando todos esos robots.
Al ver su cara tras decir eso, el adolescente se puso tímido, mientras que Toga seguía absorta en el vídeo. Ups. Mientras el caos se desataba, Inku y Sashi observaban las repeticiones atónitos. Ya habían visto a su hijo destacar en los entrenamientos, pero presenciar sus habilidades en combate real era un espectáculo impresionante. Sashi sonreía radiante al ver un video de Izuku haciendo algunos movimientos que le había enseñado sin usar su Kirk, mientras que a Inko se le humedecían los ojos al ver lo mucho que había crecido su bebé. Mientras veía las grabaciones, tuvo que contener un grito ahogado mientras las lágrimas le brotaban al ver a Beamstar, una transformación que le resultaba difícil de usar y con la que no podía ayudar a Izuku a entrenar debido a su estilo diferente en comparación con los Kaijumas terrestres. El hecho de que hubiera aprendido su funcionamiento demostraba su profunda dedicación a honrar a los caídos de su familia. Tras dejar escapar un audible sollozo, Sashi notó su estado y sonrió mientras la abrazaba con más fuerza, secándole las lágrimas con la mano libre, lo que le valió una mirada de agradecimiento. Increíble, el comentario de Toga detuvo la ira de Bakugou y las disculpas de Izuku, haciendo que miraran la pantalla para ver al adolescente realizando el movimiento esquidril. Observaron en silencio hasta que Bakugou lo rompió cuando su amigo atravesó el Zero Pointer desde distintos ángulos. ¡Madre mía! Izuku se sonrojó al ver la expresión de asombro de los demás o cómo se quedaban boquiabiertos ante la escena. Casi me hace olvidar que vomitaste después. En un instante, Izuku le espetó con una mirada indignada que no lo inmutó. Considera esto como la revancha por tu comentario anterior. Junto a ellos, Toga se reía entre dientes al ver sus payasadas, mientras que Inko decidía mentalmente ir a verlo más tarde. Su atención volvió a centrarse en All Might al terminar las repeticiones. Con valor y habilidad, has conseguido unos sólidos 70 puntos. Bakugou parecía haber recibido una bofetada al ver que estaba en segundo lugar, mientras que Izuku se permitió un ligero aire de suficiencia cuando Toga lo felicitó. Justo antes de que la rubia armara un escándalo, All Might continuó. Pero hay más. Sus palabras captaron su atención. Si bien derrotar a los villanos es algo que tenemos en cuenta, no es lo único que buscamos. Negó con la cabeza. Lo que realmente buscamos es la esencia de un verdadero héroe. Sonrió mientras aparecían varias pantallas. Y los tres han demostrado su compasión al otorgar puntos de rescate. Las pantallas mostraron entonces sus actos de bondad hacia los examinados. Bakugou lidera a un grupo de aterrorizados estudiantes que luchan juntos. Toga defiende o protege a los adolescentes más débiles. Izuku defiende a los hermanos y salva a Ochako del Zero Pointer. Izuku sonrió radiante a la pantalla y se giró hacia su amigo, que apartaba la mirada. Veo que eres todo un líder, dijo con sinceridad mientras Toga le sonreía. Sí, bueno, dijo el rubio cruzándose de brazos. Alguien tenía que tomar las riendas y sacarlos del apuro, refunfuñó con una mirada avergonzada. Sería una mala imagen para Lawa tener que lidiar con padres quejicas, añadió con brusquedad, ganándose una mirada de complicidad de su madre. Toga y Izuku rieron entre dientes ante su típica respuesta. Lo hiciste bien, Bakugou. El explosivo adolescente le dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse hacia la rubia. Y tú también, Toga. Sus palabras le arrancaron una dulce sonrisa. Por esto, joven Bakugou, has obtenido un total de 149 puntos, y joven Toga, 148. Los dos adolescentes vitorearon mientras sus padres expresaban su orgullo. En cuanto al joven Midoriya, has obtenido 150 puntos, lo que te coloca en primer lugar en la prueba. A Izuku se le cayó la mandíbula, Inko dejó escapar un suspiro de alegría y Sashi sonrió. Antes de que pudieran asimilarlo, All Might extendió una mano hacia la pantalla. Felicidades. Espero con ilusión ser tu nuevo profesor en la UA. Exclamó con orgullo antes de que terminara el vídeo. En primer lugar, murmuró Izuku tras un momento de silencio, reclinándose en su asiento con una mano en la cabeza. Ni siquiera me di cuenta de que había hecho tanto. Felicidades, Izuku. Exclamó Toga antes de abrazarlo, sacándolo de su estupor para que le devolviera el abrazo, aún incrédulo.
Bakugou gruñó, pero no estaba del todo molesto. Felicidades. Luego se cruzó de brazos con una mirada desafiante. Pero no te creas tan importante solo porque ganaste. Izuku le devolvió la mirada y aceptó el reto. Toga refunfuñó y se apartó del abrazo. ¿Qué más da? Exclamó con una gran sonrisa. Hemos aprobado. Gritó entre risas. Sí, dijo Izuku entre risas, abrazándola con un brazo mientras Bakugou la abrazaba con el otro. Lo hicimos. Bakugou correspondió al abrazo por un instante antes de alejarse con un resoplido. ¿Acaso había alguna duda? Su afirmación provocó risitas entre los dos. Y con Olmig como maestro, llegaremos a la cima antes de darnos cuenta. Sus amigos lo aclamaron. Inko soltó una risita mientras se acercaba para abrazarlos a los tres. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. Exclamó, besando la cabeza de su hijo. Y si nuestra otra familia estuviera aquí, diría lo mismo, añadió con sinceridad. Izuku sintió una cálida sensación al oír sus palabras y le dio una palmadita en la mano con un gesto de asentimiento. Lo sé, añadió en voz baja. La madre sonrió y lo soltó cuando Isashi se acercó para abrazarla. Creo que esto merece una celebración esta noche. Sugirió con orgullo. De acuerdo. Interrumpió Mana alegremente mientras revisaba su teléfono. Hay un restaurante muy bueno que acaba de abrir. Preguntaré si podemos pedir comida para llevar. Inko y Mitsuki se unieron a ella para confirmar los detalles. Mientras tanto, Hideo y los demás maridos preparaban los platos y los cubiertos. Mientras esto sucedía, Toga sugirió que compartieran la noticia con Ida, Ochaku y Mei. Sus amigas estuvieron de acuerdo y fueron a hacerlo a la habitación de Izuku. Este último expresó su entusiasmo por probar la comida del nuevo lugar, provocando una risita cariñosa en la rubia, mientras que Bakugou puso los ojos en blanco con una sonrisa burlona. Una semana después, residencia Midoriya. Vestido con su nuevo uniforme junto a la puerta principal, Izuku se ató los zapatos antes de levantarse para coger su mochila. Hoy es el día. Se miró en un espejo cercano con una sonrisa. La mayoría de los sueños pueden hacerse realidad si trabajas y crees lo suficiente, reflexionó. ¿Listo? Con una sonrisa, se giró hacia sus padres. ¿Sí? Exclamó con una sonrisa pícara. Estoy listo para la acción. Incluso hizo una pose de doble bíceps frontal para enfatizar. Inko soltó una risita mientras Isashi se reía entre dientes y se acercaba. No del todo, hijo. Ante la mirada confusa, extendió la mano hacia la corbata roja que venía con el uniforme. Tu corbata necesita un arreglo. Ante esto, Izuku esbozó una sonrisa irónica. Lo siento. Se rascó la nuca. Es que estoy tan emocionado. Isashi soltó una risita y asintió, comprendiendo. Sé cómo te sientes. Tras asegurarse de que el uniforme de su hijo estuviera impecable, se señaló el pecho con el pulgar. Yo estaba igual en mi primera cita con tu madre. No olvides las demás citas después de esa, intervino Inko con una risita, provocando risas en ambos mientras estaba de pie junto a su esposo. Te ves bien, Izuku añadió suavemente mientras Isashi la abrazaba. Izuku sonrió. Gracias, mamá. Los abrazó. Y a ti también, papá. Le devolvieron el abrazo con entusiasmo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Vamos, empollón. No voy a llegar tarde a mi primer día en la UA por tu culpa. Gritó Bakugou desde el otro lado antes de que se oyera a Toga regañándolo. La familia soltó una risita ante la interrupción mientras se separaban. Esa es mi señal. Izuku se separó y abrió la puerta principal, dejando ver a Toga, quien saludó con la mano, mientras que Bakugou parecía avergonzado al darse cuenta de que debía haber interrumpido un momento familiar. Me voy. Buena suerte, hijo. Gritó Isashi mientras Inko se despedía con la mano al cerrarse la puerta. El tiempo vuela, dijo, negando con la cabeza con orgullo. Parece que fue ayer cuando anunciaba su sueño de ser un héroe. Su esposa lo abrazó por la espalda. No te preocupes, Inko le dijo, dándole unas palmaditas en las manos. Sabíamos que tarde o temprano iba a crecer, es parte de... Estoy de humor.
En un instante, Hisashi se inclinó hacia adelante y cerró la puerta con llave antes de girarse para abrazarla contra su pecho. Inkoi, dijo en voz baja. No es que me moleste, pero ¿a qué viene esto? Le acarició suavemente la espalda. Inko se estremeció y sintió una cálida sensación al oír su voz y su gesto. Es solo que, le devolvió el abrazo. Desde que nuestro hijo desbloqueó su Kirk, te has esforzado mucho por apoyarlo. Se recostó para mirarlo. Y ahora que ha crecido, tendremos la casa más para nosotros. Se sonrojó intensamente y apartó la mirada con una mano en la mejilla. Tampoco ayudó que te viera entrenar con él. El recuerdo de él quitándose la camiseta sudada con una mirada intensa la hizo morderse el labio. Siento haber sido indecente, él la agulló suavemente hacia un beso que ella correspondió con igual pasión. Cuando la necesidad de aire se hizo presente, ambos se recostaron con respiraciones pesadas. No estás siendo indecente, Inko, dijo él, apoyando su cabeza contra la de ella. A decir verdad, yo también me he sentido así. Su confesión la dejó atónita. ¿Tú sí? Hisashi asintió. Sí. Al igual que tú, encuentro atractiva tu pasión por apoyar a nuestro hijo. La abrazó con fuerza. Verte así no puede evitar recordar nuestra juventud. Luego esbozó una sonrisa lasciva. Y no te voy a mentir, la idea de llevarte a un lugar privado me rondó la cabeza más de una vez después de verte entrenar con nuestro hijo. La sola imagen de su mirada concentrada, ya fuera en su forma kaiju o con su ropa deportiva, lo hizo gruñir. Hisashi. Tartamudeó Inko, sonrojándose profundamente. No digas esas cosas. Aunque mentiría si dijera que no había pensado lo mismo durante sus entrenamientos. Su esposo soltó una leve risita. ¿Por qué no puedo? La besó, derritiendo aún más su compostura. Solo estamos nosotros dos ahora mismo. Su tono le provocó un escalofrío placentero. Te amo. Esbozó una sonrisa sincera. Y a menos que hagas algo que demuestre lo contrario, siempre te encontraré atractiva. Luego se encogió de hombros. Aún así, eso no me impedirá amarte. Hisashi susurró Inko mientras escondía su rostro en su pecho. Yo también te amo. Sollozó mientras lloraba. Nunca dejaré de desearte. Hisashi sonrió, le dio un beso en la coronilla y le acarició la espalda para tranquilizarla antes de fruncir el ceño ligeramente. Pero Inko miró hacia su apartamento vacío. Aunque las paredes sean gruesas, los vecinos podrían oír algo. Luego se quedó pensativo. ¿Qué tal un hotel? Seguro que podemos sacar tiempo para... Mitsuki y Masaru saldrán hoy a una cita, lo interrumpió con suavidad. Hideo y Mana irán de compras, pero seguramente volverán más tarde. Se recostó para mirarlo con timidez. Y las clases de Izuku durarán hasta bien entrada la tarde, así que tendremos tiempo. Hisashi no dijo nada y la miró boquiabierto, haciendo que se sonrojara aún más mientras ella escondía el rostro en su pecho. Cierra la boca, gruñó ella, avergonzada. Tras unos instantes, Hisashi reaccionó y esbozó una sonrisa pícara. Bueno, y ella alzó la vista, sonrojándose aún más al ver su rostro. Si hubiera sabido lo ansiosa que estabas, habría planeado algo antes, bromeó con una mirada cómplice. No es eso. Tartamudeó Inko. Solo pensé que sería una buena oportunidad. Desvió la mirada y al casi podía sentir el vapor que emanaba de ella. ¿Quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad?, murmuró con un puchero. Pero se oyó perfectamente cuando Hisashi soltó una risita. Dicho así. Antes de que pudiera reaccionar, la alzó en brazos, provocándole un grito de sorpresa. Mejor no desaprovechemos la oportunidad, declaró mientras se dirigía a su habitación. Inko se sonrojó aún más. Sé claro. Disfrutaba de su posición antes de recordar algo. Oh. MMMI. Él tarareó, indicando que la escuchaba. Tomo la píldora, susurró ella. Su marido se detuvo un instante para mirarla con una ceja alzada. ¿Te has esmerado, En lugar de responder, ella se tapó la cara con un quejido. Me alegra saberlo. Reanudó el paso. Por cierto, la cama sigue firme. Con la cantidad de veces que se había acostado en ella, apenas se había fijado en nada.
Por suerte, su mujer era más observadora en esos detalles. Ante esto, toda vergüenza desapareció y se descubrió el rostro para mirarlo con confusión. Sí. Asintió lentamente. ¿Por qué preguntas? La única razón por la que compraron una cama mejor fue porque la anterior, la que venía con el apartamento, se rompió por el uso. Eso los impulsó a comprar una que les garantizara una larga vida útil. Al llegar a la puerta de su habitación, Isashi se detuvo y la miró fijamente, paralizándola. Te pregunto por qué, incluso si te transformas por accidente, y se inclinó hasta que sus frentes se rozaron, sin apartar la mirada. No voy a parar, dijo en voz baja antes de levantar la vista para entrar en la habitación. En un instante, el rubor de Inko volvió a intensificarse mientras se sujetaba las mejillas ardiendo. ¡Oh, Dios mío! Susurró con una sonrisa tímida y emocionada mientras su esposo cerraba la puerta. Terrenos de la UA, pasillos. Toga, despacio. Izu corrió junto a Bakugou mientras la chica se adelantaba dando saltitos y gritando de alegría. Toga se giró sobre sí misma para sonreírles. ¿Cómo podría? Estamos en la UA. Exclamó dando una vuelta. Ya lo sabemos. Es un lugar increíble, interrumpió Bakugou con una sonrisa burlona. Pero si siguen así, podrían meterse en problemas por hacer demasiado ruido o algo así. Por lo que había leído, las escuelas privadas no suelen permitir que la gente haga alboroto en los pasillos. Izuku asintió mientras Toga hacía un puchero. Tiene razón, intervino al llegar frente a la puerta del aula 1A. A menos que sepamos cómo funcionan las cosas aquí, tendremos que portarnos bien, añadió antes de abrir la gran puerta, habitual en el lugar. Supongo que es para gente con dones gigantes. Al entrar, se encontraron con un grupo variopinto de personajes. Algunos ya se conocían entre sí, mientras que otros se mantenían apartados. Midoriya. Al oír la voz, se encontraron con un rostro familiar que se acercaba. Hola, Ida. Exclamó Izuku con una sonrisa. Toga les saludó amistosamente con la mano y Bakugou asintió. Me alegra verte de nuevo. Lo abrazó con cariño, sorprendiéndolo, pero Bakugou le devolvió el abrazo con una palmadita. Igualmente, dijo Ida entre risas al separarse del abrazo. Es bueno saber que seremos compañeros de clase de ahora en adelante. Luego miró a Toga y Bakugou. ¿Cómo han estado? Ante esto, el adolescente explosivo resopló mientras señalaba a la rubia. No ha parado de dar saltos desde que llegamos. Ignoró el empujón avergonzado que recibió tras decir eso. En cuanto a mí, solo espero a ver con qué nos toca lidiar. Siempre alerta, ya veo. El comentario de Ida provocó una sonrisa burlona mientras los demás reían en señal de aprobación. Hola, chicos. Se dieron la vuelta y vieron a Ochako acercándose alegremente. Ochako. Exclamó Toga, y ambas se abrazaron entre risas. Izuku sonrió al ver la escena. Parece que ya estamos todos. Luego miró a su alrededor. Mejor busquen un asiento antes de que llegue el profesor. Sus sugerencias fueron recibidas con un asentimiento. Mientras caminaba, se detuvo a observar a sus futuros compañeros, quienes ostentaban diversas peculiaridades. Peculiaridades de emisor, transformación y mutantes, anotó mientras tomaba asiento entre Toga y Bakugou, como en su antigua escuela. Vaya variedad, ya me imagino que esta será una clase interesante, añadió con una risita. Sin que él lo supiera, algunos estudiantes los miraban a él y a sus amigos con expresiones de incertidumbre antes de comentarlo entre ellos. Cuando los demás hicieron lo mismo, parecían igual de perdidos. En ese preciso instante, las puertas se abrieron, dejando ver a Era Cereal. Su cansada presencia provocó que los estudiantes guardaran silencio mientras corrían a sus asientos. Al llegar a la recepción, observó a cada uno de los estudiantes antes de asentir. Bien, saben guardar silencio. Luego respiró hondo para serenarse. Antes de empezar, quisiera aclarar algo. Como algunos habrán notado, tenemos un estudiante más, a diferencia de los otros grupos. Ante esto, algunos comenzaron a contar a las personas presentes en la sala, confirmando lo que había dicho.
Normalmente, tendríamos que trasladar a esa persona extra a otro grupo similar para mantener la normalidad. Los estudiantes se sintieron incómodos ante la idea de ser elegidos para mudarse. Pero, para ser sincero, no estoy dispuesto a hacerlo. El alivio fue palpable después de eso. Prefiero evitar el dolor de cabeza de los padres cuestionando mis acciones o de los estudiantes desconsolados, así que dejaré las cosas como están. Los grupos de amigos intercambiaron miradas felices, contentos de que no se separarían. Pero interrumpió Aizawa con voz severa. Si alguno de ustedes me da algún motivo y su cabello se erizó mientras sus ojos brillaban rojos al activar su Kirk, no dudaré en expulsar a uno de ustedes. Entonces dejó de usar su Kirk, volviendo a su expresión cansada. ¿Entendido? ¿Sí? La clase respondió de inmediato con una mezcla de miedo y nerviosismo, aunque Bakugou jamás lo admitiría. Aizawa asintió. Bien, suspiró. Bien, soy su tutor, Shouta Aizawa. Mucho gusto. Señaló la puerta. La clase de hoy comenzará en el gimnasio. Vayan a sus vestuarios para cambiarse y nos vemos allí. Sin mediar palabra, los alumnos comenzaron a moverse, temerosos de ser señalados por el estricto profesor. Terrenos de la UA, área de ejecución física. Una prueba de comprensión de peculiaridades. Izuku, Toga y Bakugou intercambiaron miradas confusas, ya que todos estaban igualmente sorprendidos y confundidos. Cerca de allí, un adolescente pelirrojo se rascaba la cabeza confundido. ¿No debería haber una presentación de las normas del colegio o una ceremonia? Si todos quieren ser héroes, no tenemos tiempo para eso, respondió Aizawa sin mirarlo. Estoy seguro de que la mayoría conoce la libertad que reina en el campus. Luego los miró con seriedad. Esa misma libertad se aplica también a los profesores. Sacó una pelota de softball del bolsillo. Las pruebas serán similares a las deportivas, solo que esta vez usarán sus dones. Luego los observó con la mirada. Bakugou. El rubio se puso firme mientras le pasaba la pelota. Colócate en este círculo y lánzala. Tras atrapar la pelota, el rubio la miró fijamente mientras el hombre continuaba explicando. Cualquier método que uses está bien, siempre y cuando no salgas del círculo. El adolescente asintió y se dirigió al círculo. Intenta no destrozar la pelota. Gritó Izuku, provocando la risa de Ochako y Toga, mientras que Ida soltó una carcajada. Todos los demás observaron expectantes al oírlo. Mientras estaba de pie en el círculo, Bakugou se burló. No prometo nada, Ned. Luego, con una mirada salvaje, agitó el brazo antes de lanzar el objeto con una enorme explosión. ¡Muere! Gritó a todo pulmón. Izuku y Toga negaron con la cabeza con miradas cariñosas mientras los demás se quedaban boquiabiertos ante el poder del Kirk y la distancia que alcanzaba la pelota. Una chica, sin embargo, con auriculares puestos, refunfuñaba mientras se los masajeaba. Sin embargo, Aizawa no prestó atención, ya que estaba concentrado en un dispositivo que tenía en la mano. Es esencial comprender de qué somos capaces. Cuando el dispositivo emitió un pitido, se lo mostró, revelando 705M. Izuku y Toga vitorrearon. Bien hecho, Bakugou. El rubio los miró con una sonrisa orgullosa mientras Ochako e Ida también vitorreaban. Eso es asombroso. Exclamó un tipo con unos codos interesantes, mientras que todos los demás expresaban la misma opinión. Una chica de piel rosada parecía entusiasmada. Esto parece divertido. Exclamó, contagiando su entusiasmo en la mayoría, que también esperaba con ansias su turno. Sin embargo, las palabras de todos solo lograron que el profesional entrecerrara los ojos. ¿Divertido, dices? Su tono frío los silenció. Siendo así, ¿qué tal si hacemos esto interesante? A nadie le gustó la idea. Si alguno de ustedes obtiene una mala calificación al final de esta prueba, lo expulsaré en el acto. Al instante, la mayoría palideció horrorizada ante sus palabras. Consideren esto como otra prueba de admisión. Se bajó un poco la bufanda, dejando ver una sonrisa sádica. Bienvenidos al departamento de heroísmo.